Muy buenos días en esta hermosa mañana. Queremos saludarle. Estamos listos para repasar esta linda lección de la semana. Se titula Jesús y el libro de Apocalipsis. Esta lección es para abril 21 del 2018. Así es que, sin más pérdida de tiempo, comenzamos. Muy bien, vamos a dar inicio entonces al repaso de la lección de esta semana. Es una lección muy, pero muy importante. Jesús y el libro de Apocalipsis. Una de las primeras cosas que les quiero decir es que ahora en día nosotros tenemos inquietud. Hay personas que les han enseñado que como está muy lleno de símbolos el libro de Apocalipsis, que mejor se queden a un lado, que no lo toquen, que mejor se mantengan leyendo los evangelios. Pero la primera cosa que les quiero decir es que la relación que hay entre Jesús y el libro de Apocalipsis es algo que nosotros tuviéramos que estudiar. Ahí comienza diciendo en el capítulo 1 acerca de que fue Jesús quien le reveló al ángel, y luego el ángel le reveló a Juan y Juan le reveló a las iglesias y ahora lo estamos recibiendo nosotros. Como punto número 1, el libro de Apocalipsis no lo podemos entender de una manera correcta, al menos que nosotros lo comparemos con el Antiguo Testamento. Son libros gemelos, es como que si hubieran estado unidos. Si nosotros los unimos de esta manera, los símbolos presentados en ambos libros tienen un sentido pleno. Vamos a ver varias cosas en el libro de Apocalipsis, vamos a ver su estructura, vamos a ver el santuario, cuáles son las imágenes que se hablan de Jesús. Hay una en particular que me llama la atención, que quiero que aprendas. Si ya lo sabías, qué bueno, y si no lo sabes, al menos aprende esto. Cuando Jesús habla de que Él es el alfa y el omega, son las letras griegas. Alfa y omega son las letras griegas del alfabeto griego, la primera letra y la última letra. Ahora, en la estructura del Apocalipsis, el Apocalipsis mismo en el capítulo 1, versículo 3 nos dice: bienaventurado todo aquel que lee. ¿Lees tú? Por eso es que estamos teniendo esto, para que quizás cuando vayas tú manejando a tu trabajo, puedas escuchar la escuela sabática. ¿De qué habla? Un resumen, aunque sea, tener una idea y aprender algo nuevo o continuar reteniendo lo que ya sabías. Bienaventurado el que lee. Hermano, por favor, tomemos el tiempo para leer un poco. También dice bienaventurados los que oyen, pero no solamente esas dos, sino que los que guardan. Puedes leer, puedes oír, pero tienes que practicar lo que está escrito en el libro de Apocalipsis. ¿Por qué dice? Porque el tiempo está cerca. Ahora, el libro de Daniel concluye con una bendición donde dice, bienaventurados el que espera. Luego, en el libro de Apocalipsis nos menciona que, como que si fuera una extensión de lo que había terminado, que abre con las páginas con una gran bendición. Y ahí la acabamos de leer, bienaventurado el que lee. Ahora, para nosotros poder entender el libro de Apocalipsis, tenemos que entender que hay una historia, así como hay una historia en Daniel. Nosotros podemos ver del capítulo 1 al capítulo 6, en la parte de la historia, cosas que ya sucedieron: la comida del rey, el sueño del rey, el horno de fuego, la locura del rey, la escritura en la pared, el foso de los leones. Toda esa parte es historia. Luego viene del 7 al 12 es escatología. La escatología es el estudio de las cosas futuras, cosas que no han pasado. En el libro de Daniel 7 al 12 habla acerca de las 4 bestias, habla del carnero, el macho cabrillo, habla de las 70 semanas y habla de los eventos finales. Esa parte es la escatología en el libro de Daniel. Bueno, ahora en el libro de Apocalipsis se encuentra también una historia, se encuentra ahí un puente que une la historia, lo que ya pasó, con la escatología, que es lo que falta por venir. Pero antes de nosotros poder entender todo esto, tenemos que entender lo siguiente. El apóstol Pablo dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Y estas cosas acontecieron como ejemplo
y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de este siglo. Hay una cita de una escritora que menciona y dice: recapacitar en nuestra historia pasada, habiendo recorrido cada paso de su progreso hasta nuestra situación actual, puedo decir: alabamos a Dios. Mientras contemplo lo que Dios ha hecho, me siento llena y asombrada y con confianza en Cristo como nuestro líder. No tenemos nada que temer, dice la escritora. No tenemos nada que tener miedo al futuro. ¿Por qué? Al menos que olvidemos en la manera que el Señor se condujo en el pasado. Es muy importante que entendamos eso. En la historia, sabiendo lo que ya ha pasado, vamos a entender lo que va a venir. Hay maneras de poder ver las cosas del Apocalipsis o de las profecías. Están los preteristas, los futuristas y los que usan la historia. Los preteristas dicen: todo eso ya pasó, todo eso ya pasó. Como ahora hay un gran debate en las redes sociales, que lo que Siria está sucediendo, que en el libro de Isaías, el capítulo 16, ahí se encuentra que dice que Siria iba a ser destruida y por eso le están dando. Hay ciertas cosas que son predichas y pasan y están en el pasado. Y hay otras que se cumplen en el pasado y también se van a cumplir en el futuro. Entonces, nosotros usamos la historia para poder ver lo que va a pasar en el futuro. En otra ocasión vamos a hablar más con respecto a las profecías preteristas, las futuristas y nosotros que usamos la historia. Bueno, ahora, sabemos bien que en Apocalipsis se habla de algo que es historia. La historia, por ejemplo, después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel, que es Jesucristo, luchaba con sus ángeles contra el dragón. No el Dragon Ball, sino el dragón Satanás. El dragón, cada vez que usted oiga del dragón, es un símbolo de Satanás. Todo lo que tenga la palabra dragón es que estás adorando, influenciado por Satanás. Dice que luchaba Miguel y sus ángeles, luchaba el dragón y sus ángeles, habían dos bandos. Entonces esa es historia, está hablando de la historia en Apocalipsis 12. También menciona de que ese dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacerle guerra contra el resto de la descendencia de ella. Satanás se fue contra la iglesia verdadera y los que descendían de esa iglesia y le fue a hacer guerra. ¿Pero qué iglesia era esa? Y lo dice en Apocalipsis 12, 17. Los que guardan los mandamientos de Dios, guardan los mandamientos de Dios. Toma nota. La iglesia que el dragón en la historia le fue a hacer guerra, guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. Y en otro capítulo dice que el testimonio de Jesús es el espíritu de profecía. La historia en el libro de Apocalipsis nosotros la podemos encontrar claramente en la visión de Jesucristo, las 7 iglesias, los 7 sellos. Luego hay un puente, que ya les leí ese puente, la historia de la iglesia, la persecución final. De igual manera, tiene la escatología. La escatología, como les dije, es la parte que habla acerca del futuro. En las cosas que van a suceder se encuentra la persecución final. Hay algunos hermanos, pobrecitos, hay algunos hermanos que creen que el pueblo de Dios, y yo no lo estoy diciendo porque yo quiera ser perseguido, hay algunos que dicen que el pueblo va a ser llevado al cielo en un abrir y cerrar de ojos, según el libro de Apocalipsis 15, 51. Si lo leen bien, no está hablando del rapto en esa velocidad, sino de la transformación. La persecución final está en el futuro, está en los 144,000, ahí se habla de la caída de Babilonia, se habla también de la segunda venida. Eso es escatología. Es más, déjame decirte que si hay un tema en el cual tuvieras que más meditar, es esa profecía que va a ser el clímax de todas las profecías. La segunda venida. Cuando Cristo venga, se acabó. Solamente hay 2 grupos. Un redil, el verdadero y el que no es verdadero. Hay 2 iglesias. La iglesia de Apocalipsis 12, la que está vestida de sol, pura, sin mácula, que representa la iglesia que guarda los mandamientos. Y luego está la otra iglesia, vestida de escarlata, sentada sobre una bestia, con un cáliz lleno de abominaciones, el cual le dio a todos los seres humanos de la tierra. La segunda venida es la cosa más espectacular. Y asegúrate, hermano, por favor, considera que estés en la iglesia correcta. Hay muchos que simplemente andan por ahí
queriendo brincar y saltar por emociones carnales. No se trata de eso, se trata de saber la verdad. La segunda venida habla también del milenio y habla también de la tierra nueva. Eso está en la escatología, eso está predicho en el libro de Apocalipsis. Nosotros tenemos que entender que en el santuario, en el Apocalipsis, se encuentra el santuario. Ahí está escrito. Otro tema, es más, con gran emoción y al mismo tiempo con tristeza, les digo. La doctrina del santuario, no hay ni una otra iglesia en el mundo que la practique, la enseñe y la cree. Porque como el santuario de Moisés dicen, oh, eso es lo que pasó en el pasado, ya eso quedó olvidado. Entonces no ven todas las cosas que habla el apóstol Pablo en el libro de Hebreos. Por lo cual, teniendo un gran sumo sacerdote, hermano, que me oyes, hermano que eres de una iglesia evangélica, que me oyes, lee el tema del santuario, lee acerca de por qué habla el apóstol Pablo en todo el libro de Hebreos, gran parte del libro de Hebreos, de que Jesús es el gran sumo sacerdote. Si Él es el gran sumo sacerdote, y ahí lo dice, que Él es sacerdote no de un santuario levantado por los hombres, sino de un sacerdote levantado por Dios mismo en el cielo, el verdadero. Estudia, por favor. Después de esto miré aquí una puerta abierta. ¿A dónde? En el cielo. Apocalipsis 4:1. Una puerta abierta en el cielo. Y la primera voz que oí, como de trompeta, hablando conmigo. Y me dijo, ven, sube acá. Y yo te mostraré las cosas que sucederán después de esto. El atrio exterior del santuario terrenal, ahí lo que los muebles que hay ahí, simbolizan las cosas que suceden aquí en la tierra. Mientras que los lugares santos y el Santísimo simbolizan los eventos que suceden en el santuario celestial. Quizás después hablaremos más en detalle con respecto a eso. Nosotros tenemos que concentrarnos ahora en cosas generales. Después de esto, demostrar la historia de la iglesia a Juan, se le permitió que pudiera entrar en el santuario celestial a través de una puerta abierta. Esa puerta abierta se cumple según nos muestra la historia y en la Biblia, en el año 1844, donde el Señor Jesús pasa del lugar santo al lugar santísimo. Ahí es donde está ahora, hermano. Esa puerta que está abierta ahora está pronto para cerrarse. Está muy pronto para cerrarse. Cuando esa puerta se cierre, el que está en la santidad, que se santifique todavía. El que está en la inmundicia, que continúe con la inmundicia. Ya no va a haber más tiempo. Ya no va a haber más tiempo. El tiempo, cuando la puerta se cierre de la gracia, ya el Espíritu Santo ya no va a obrar. Todavía estás a tiempo. Durante todo el libro se le mostraron a Juan todas las realidades celestiales que simbolizaban a través de todos los elementos del santuario. Para recordarles esos elementos del santuario, habían 6 muebles que son los principales, sin contar los utensilios, las cucharas, los tezones y todo eso. Está el altar de los holocaustos, del sacrificio, está la fuente de bronce, está la mesa de los panes, que estaba al norte en el lugar santo, ya dentro del santuario, estaba el candelabro que estaba al sur. Luego enfrente tenías el altar de incienso donde se hacía la expiación, y más después del primer velo, al fondo estaba un baúl que se llama el arca de la alianza, el arca del pacto, y se encontraban 3 cosas: los 10 mandamientos, se encontraba la vara de Aarón y se encontraba maná. Vamos a hablar en otra ocasión de eso, es muy importante. El libro de Apocalipsis habla de eso y menciona el santuario. En el libro de Apocalipsis también habla acerca de las imágenes que representan obviamente al Señor Jesús. A través de estas imágenes, Apocalipsis nos muestra toda la verdad, toda la obra redentora que Jesús está haciendo. Primero, por su sacrificio. Escúchame, hermano. Fue Jesús quien murió en la cruz. Por favor, entiende, fue Jesús. No fue Pedro, no fue Pablo, no fue la Virgen María la que murió en la cruz. El sacrificio de Jesús como cordero inmolado, según Apocalipsis 5:6, es el que nos permite a nosotros poder llegar a entender que es el único medio, es el único abogado, dice la Biblia. Abogado tenemos para con Dios
a Jesucristo el hombre. Hay un solo mediador entre Dios y los hombres, a Jesucristo. Por favor, entiende. El único medio es Jesucristo. Nosotros entendemos eso. El único medio es Jesucristo. Está el símbolo de la resurrección, donde Él dice que estuve muerto, pero ahora estoy vivo y tengo las llaves de la muerte y del Hades. También está la ascensión de un niño arrebatado para Dios en el libro de Apocalipsis 12:1. Está su victoria como el león de la tribu de Judá. Si no sabías, Jesús, sus padres terrenales, descendían de la tribu de Judá. Por eso dice el león de la tribu de Judá. Y luego tenemos una vez más esa linda imagen de la segunda venida de Jesús sentado en una nube con una hoz aguda, una goza. Una hoz es como un... Los que son del Salvador sabrán esta palabra como un corvo chiquito. Es ustedes lo pueden ver así, una hoz, así lo que usaban para cortar. Dice que el Señor está esa imagen sentada en el trono blanco con una hoz para vendimiar, porque eso es lo que se ocupaba, que le acabo de mencionar chiquitito, para cortar las uvas. Para poder entender, Jesús también habla de que Él es el testigo fiel. El testigo fiel, el primogénito de los muertos. Él es el Rey de reyes y Señor de señores. Nosotros vencemos porque Él venció. Gloria a Dios, por eso vences tú, porque Él venció. Así es que siempre estará Él con nosotros. Ya les mencioné que Jesús es el alfa y el omega. Él sabemos que es el primero y es el último. En todo, en tu vida, tiene que ser siempre así. Tú tienes que buscar al Señor. En el libro de Apocalipsis nos habla acerca de nosotros poder entender que Jesús, al morir por nosotros, Él nos puede ahora dar vida. Él nos da vida, nos prepara, nos sustenta, y en estos tiempos finales nosotros entendemos que, como dice Pablo, ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos. Ministro del santuario, de aquel verdadero santuario, de aquel tabernáculo que levantó el Señor y no los hombres. Nosotros tenemos que buscar al Señor siempre en oración. Tenemos que pedirle a Él que nos guíe. En el libro de Apocalipsis se encuentran muchas cosas lindas. Este es un resumen corto. Quizás cada vez lo vamos a ir haciendo más extensivo. Queremos que lleves algo para poder repasar esta semana. ¿Te gusta? Por favor, suscríbete a mi canal en YouTube. Isaías y toda la verdad. Isaías y toda la verdad. Comparte. No te hagas el desentendido. Yo quiero decirte que te agradezco por haber estado con nosotros en estos minutos de este repaso de esta lección. Y también muy pronto vamos a estar hablando acerca de lo que está sucediendo con Siria. Que hay un gran revolú entre lo que sucede, lo que va a suceder. No te distraigas con esas cosas. No te distraigas, concéntrate en estudiar. Esto es más importante. Y hay veces se ponen a pelear en las redes sociales que el profeta ya lo había dicho, que no lo había dicho, que eso es el pasado, que no andes criticando. Estudiemos mejor, estudiemos. Quiero pedirte que puedas tú compartir esto para que podamos ir creciendo cada vez más y que de esa manera el Señor pueda llevar a la gran mayoría de nosotros cuando Él venga. Y que así nosotros podamos también recibirlo a Él en las nubes cuando llegue acá. Gracias, buen día y nos vemos en la próxima.